monitor lleno de luces y gráficas. Ante ella, Marchand se sentía como un minero que pica contra la piedra con todas sus fuerzas, pero que lo único que consigue es hacer que salten unas miserables esquirlas. Muy bien, como quiera. Pero ¿qué me dice de la confesión? ¿Piensa declarar su padre? María desvió la atención hacia su padre. El anciano miraba ahora a través de la ventana. La luz de la calle iluminaba parcialmente su rostro envejecido. Le caía el labio y un hilillo de baba le manchaba la camisa. María sintió una mezcla de rabia y de compasión. ¿Por qué seguía empeñado en permanecer a su lado con sus mudos reproches? Mi padre no puede ayudarle, inspector. Apenas reconoce a nadie ya. ¿Y qué me dice de usted? ¿Me contará lo que sabe? Por supuesto, pero no es fácil. Necesito ordenar mis ideas. María Bengoechea le había prometido al inspector ser concisa, ceñirse a los hechos, y desechar los ripios, los circunloquios y todos esos cambalaches inútiles de las malas novelas que venían en los periódicos. Al principio pensó que sería sencillo. Planteó la situación como si de un memorando se tratase. Esa era su especialidad, la brevedad, los indicios claros, los hechos probados. El resto no le servía. Sin embargo, resultaba más complicado de lo previsto. Estaba hablando de su vida en singular, por tanto no podía eludir ser subjetiva y mezclar acontecimientos con impresiones, deseos con realidades. Al final, lo que debía ser un redactado sencillo y aséptico se había transformado en un diván de psiquiatra. «Tómese su tiempo», dijo el policía, observando la libreta de notas que había junto a la mesita, con unos breves apuntes al principio de la página. «Tengo que marcharme, pero volveré a verla». María retomó la libreta al quedarse sola. Hizo un esfuerzo por ignorar la presencia fantasmal de su padre, y empezó a escribir con un gesto de fingida serenidad. Se descubrió filosofando 2 o 3 veces sobre el sentido de la vida y sobre el misterio de la muerte. Al darse cuenta, tachó esos párrafos, algo ruborizada. Lo que la avergonzaba no era que un policía fuese a leer aquello. A estas alturas, eso ya no tenía mucha importancia. Lo sonrojante era el hecho mismo de que eso que escribía estuviese realmente dentro de ella. ¿Así soy yo? ¿Así eran mis sentimientos hasta hace unas semanas? Luego abandonaba el mundo de las suposiciones y regresaba a lo concreto, a los hechos. Debía obligarse a esta disciplina si pretendía terminar a tiempo el relato de lo ocurrido en los meses anteriores. Iban a volver a operarla del tumor, pero por las caras de los médicos sabía que ya la daban por perdida. Su enfermedad era en cierto modo un camino inverso, un rebobinado rápido de la madurez a la infancia. Acabaría sus días incapaz, no ya de escribir, sino de pronunciar su propio nombre. Balbucearía como un bebé para hacerse entender y dormiría con pañales para no manchar las sábanas. Contempló al anciano en la silla de ruedas y se estremeció. «Parece que al final acabaremos entendiéndonos, papá», murmuró con un cinismo que solo la dañaba a ella. Se preguntó si con ese olvido inevitable llegaría también, y al menos, la inocencia. No imaginaba nada más terrible que volverse como su padre, metida en el cuerpo de una niña pero con la mente de la mujer que todavía era. Se sorprendió de la facilidad con que olvidaba todo aquello que tanto le había costado aprender, hasta llegar a ese punto de la vida que llamamos mujer adulta. Sensata, serena, casada, responsable y con hijos. María no era nada de eso, nunca lo había sido. Nunca llegó a ser ese tipo de mujer que se esperaba de ella. En esa imposibilidad no había tenido nada que ver su enfermedad, sino que era más bien una cuestión congénita. Tenía 35 años. Era una abogada de prestigio, separada, sin hijos, y vivía con otra mujer, Greta, que también había terminado por abandonarla, desesperada ante su incapacidad para amar a nadie realmente. Se enfrentaba a un proceso judicial por el asesinato de varias personas, un juicio que no llegaría a celebrarse, porque Dios, o quienquiera que dispusiera del destino, ya había dictado sentencia de culpabilidad inapelable. Básicamente,
Esos eran los datos biográficos que... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.